Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Víctor Márquez. Víctor, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. Muy bien. Así me gusta comenzar los días con alguien que no te diga, bueno, mucho trabajo aquí tirado, con cara de amargado, de pepinos. ¿Qué decía el Papa Francisco? Vinagre. De pepinos en vinagre. A eso dice. Muy bien. Víctor, vienes a presentarnos el pequeño tratado de imperfección. Sí. Es una palabra maldita esto de la imperfección. ¿Por qué? Bueno, porque lo imperfecto no deja de ser un poco la sombra de la luz, ¿no? Uh-huh. Que es la perfección de la idea, de la forma, Uh-huh. y que es un poco la matriz de nuestro pensamiento occidental, ¿no? Uh-huh. De la filosofía. Nos educan para ser perfectos. Claro, para ser, sí. Y últimamente, pues para tener éxito, ¿no? Uh-huh. Para triunfar, ¿no? Por eso el fracaso tiene mala prensa y la imperfección, pues, parece que tiene poco que enseñarnos, ¿no? Poco que aportar, al contrario, es algo de lo que debemos huir, ¿no? De lo que debemos escapar, ¿no? ¿Y qué nos puede enseñar la imperfección? Pues nos puede enseñar a ser humildes, Uh-huh. y ser humildes es lo mismo que ser nosotros mismos, ser auténticos. Conocernos un poquito, Eso nuestros es, límites, ¿no? Claro. nuestros nuestras talentos en el fondo. posibilidades también. Uh-huh. Es eso, ¿no? Y en ese sentido, la humildad tiene mucho que ver con la vida real, con eso que ahora a lo que ahora nos enseñan los psicólogos, ¿no? Uh-huh. A conocernos, a ayudarnos a crecer como personas, el mindfulness, el pensamiento positivo, claro, todo esto. las técnicas de relajación y de concentración. Uh-huh. Todo eso tiene mucho que ver, pues, con la humildad cristiana, ¿no? Uh-huh. Tiene mucho que ver. ¿No te da la sensación esa que están los expertos cogiendo cosas tradicionales del cristianismo, de la forma de vivir en cristiano, despojándoles ese aura confesional o como la quieras llamar, pero utilizando esas mismas técnicas, llamándolas de otra manera, pero que en el fondo estamos haciendo lo mismo que llevamos haciendo desde hace muchísimo tiempo, que es intentar conocernos un poco a nosotros mismos y tirar para adelante, que no es poco. Sí, lo que ocurre es que con una precisión que es la del consumo. Uh-huh. Es decir, yo el interrogante que planteo a este proceder es el ánimo de convertir un producto de consumo, por tanto, en algo pasajero, uh-huh, y que no llega al fondo del ser humano, una tradición. Y un motor de vida. Claro. Ese es el reparo que yo le pongo a la moda, que no deja de ser moda, ¿no? Por ejemplo, en mi libro creo que trato, y otros libros he tratado, el tema del silencio, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué el silencio se pone de moda? Bueno, pues porque la demanda es inevitable en un mundo del ruido, ¿no? En el mundo del ruido. Uh-huh. Y sin embargo, la demanda no puede ser el criterio del silencio, ¿no? No puede traer el silencio. ¿Cuál es entonces? El silencio, a mí me parece que lo trae la palabra, no la demanda, no la necesidad humana de bienestar y de tranquilidad, sino la palabra. Las palabras verdaderas, las palabras profundas, las palabras esenciales, la palabra poética ante todo, creo que es lo único capaz de dejarnos callados, de dejarnos en silencio, ¿no? Pero para eso a lo mejor necesitamos también otro de las herramientas que hemos desechado a lo largo de esta historia de la humanidad, que es la capacidad de escuchar. Sí. Sí, claro, porque en la cultura del ruido, pues uh-huh, no se escucha, sino que se oye, ¿no? Y un síntoma curioso uh-huh, de esta confusión entre el escuchar y el oír, no sé si lo habrás advertido, es que ya en el español actual no se distinguen los dos verbos. Es lo que estoy viendo yo. Cuando son muy... tienen su diferencia. Claro. Porque la escucha implica una actitud. Sí, un colocarte en el lugar de la persona, de tu interlocutor. Eso es. Oír es inevitable. Claro, no sé que tengas una discapacidad auditiva. Sí, pero escuchar implica un acto de voluntad.
en cierta medida, y de relación con el otro. Es algo muy profundo, ¿no? que se pierde y que, claro, lo que no podemos hacer es escuchar el silencio. Es una frase muy socorrida, ¿eh? Sí, pero yo no comparto esa frase o esa idea, porque creo que lo único que podemos escuchar es la palabra. La palabra que nos deja en silencio cuando tiene algo que dar, algo que aportar. Y se acabó, pero lo que no se puede es escuchar el silencio, porque el silencio, ¿de dónde viene? De la naturaleza, en definitiva, del mundo no humano, porque el mundo humano es el mundo de la palabra, el mundo del logos, ¿no? Pero claro, en el mundo no humano no hay silencio, hay vida, ¿no? Hay naturaleza, sonidos. Hay sonidos, ¿no? Hay sonidos de la vida, pero es el hombre el que con su palabra los humaniza, ¿no? Pero faltan hombres con esa palabra profética que decías tú, que nos fuercen, nos obliguen, nos impelen, nos ansíen a entrar en ese silencio. Yo creo que no faltan, lo que pasa es que no están de moda. ¿Y dónde están? Pues cada uno los conoce. Están en su casa, en su ámbito más cercano, seguramente. Son las personas a las que damos crédito, de las que nos fiamos, porque en ellas encontramos que todo en ellas es palabra. Nos dice algo. También su silencio, su conducta, su vida. Sí, pero no estamos hablando solo de palabras, sino también de actitudes, de testimonio. Porque los profetas no solo son denunciantes de palabras, sino también de obras. ¿Qué otras características tiene este tratado de la imperfección? Bueno, el nombre es en realidad más comercial que real. Pues responde a de imperfección, no de la imperfección. Sí, responde pues a uno de los epígrafes, quizá, ¿no? Yo quería un poco, a través de las páginas de este libro y de algunos textos, poemas y columnas periodísticas de Jesús Fonseca, mi amigo periodista, que además hace el epílogo. Sí. Quería poner de relieve quizás una crítica contra esa idea antigua y nueva de que la felicidad es algo que tenemos dentro de nosotros, que llevamos dentro, y que por lo tanto nosotros tenemos la llave que abre la puerta de esa felicidad. Está destrozando todas las campañas publicitarias de aquí, de ahora a Navidad. Por eso uno se atreve, ¿no? Porque cree que tiene algo que decir, ¿no? Y a mí me parece que la llave que abre la puerta de la felicidad humana no la tiene nadie más. No la tiene uno mismo, la tiene el otro. El otro. Sí. Lo que pasa es que tú tienes la puerta, ¿no? Y tienes la felicidad, pero no tienes la llave. Claro, una puerta cerrada pues es una felicidad sin vivir, sin realizar. Sin compartir. Claro, sin compartir. Por lo tanto, yo creo que la experiencia humana nos enseña que nos necesitamos mutuamente, que el ser humano nace a la vida sin garras, sin instrumentos biológicos necesarios para defenderse y para salir adelante en su entorno, y por eso en el ser humano se verifica toda la importancia que tiene la ayuda. Lo que pasa es que, Víctor, desde el origen de la tradición vital del ser humano sobre la Tierra, en Génesis, en relatos más o menos creíbles, somos una humanidad de víctimas y de victimarios. Los hijos de Adán y Eva se acaban matando entre sí. Entonces es como decir que en el germen de esos relatos nos quieren mostrar que prácticamente desde el origen de la humanidad está esa violencia de unos contra otros. Y no más que esa violencia, esa existencia no sé si decirlo ni siquiera buenos y malos, de víctimas y de victimarios, de personas que hacen daño a otros y de personas que sufren. Sí, es cierto. Y sobre este punto yo creo que es revelador quizás
algo que hace muchos años escribió Erich Fromm, ¿no? Que he tenido la ocasión de reflexionar últimamente, ¿no? Cómo viene a decir él que el ser humano hace el mal por impotencia, porque no sabe, no puede hacer el bien. Sí, pero tú dices que nacemos sin garras y me parece una figura muy gráfica y muy bonita, pero contradice en cierto modo el hombre es un lobo para el hombre, esa sensación la violencia no está en las garras, está en la mente humana, ¿no? Está dentro. Sí, pero esa imagen de un recién nacido sin garras, indefenso. No solo indefenso, como sin capacidad de defenderse, sino indefenso en el sentido también de no poder atacar. No sé cuál sería el término. Claro, sí. No sé qué término sería para inerme. Claro. Sí. Que esos dos términos en el fondo no es que signifiquen lo mismo, pero prácticamente. Alguien que no puede defenderse pero tampoco puede atacar, inerme e indefenso son... Inerme es que no tiene armas, ¿no? Para atacar, claro, o para defenderse. Sí, porque son términos que en nuestra cultura prácticamente los asociamos como sinónimos. Nos estamos derivando un poco, pero bueno, en fin, esa imperfección del ser humano que yo creo que sí nos lleva a la violencia. No a la violencia, nos lleva a la cooperación, a la sociedad. Pero ¿cuál es el entronque natural? ¿El de la violencia o el de la cooperación y la solidaridad? De la cooperación. Yo creo que los estudiosos del tema básicamente coinciden en que el ser humano es un ser social y bueno, es una idea tan antigua como la filosofía griega, ¿no? Que ya un poco encuentra su primera quizás expresión canónica en Aristóteles, pero que confirma la paleontología, ¿no? Los restos humanos más antiguos nos hablan de seres humanos, los primeros humanos como personas que entierran a sus muertos. Sí, eso sí lo entiendo. La cuestión es más, a ver, igual es una cuestión de una visión optimista y otra más pesimista de la vida, pero igual que entiendo esto que comentas de la cooperación, de la asociación, de vivir en sociedad, también es cierto que somos una sociedad, vivimos en sociedad, pero una sociedad competitiva que aplasta a los más pobres y enaltece a los más ricos, que se basa en el banquete también de Pulón de Pulones y de Lázaros. Sí, es cierto. Que no sé si son compatibles ambas visiones. Sí, bueno, la experiencia nos enseña que lo son, porque no solo hay mal en el mundo, hay violencia y guerras, también hay paz y hay cooperación y hay amor. ¿Confías en eso? ¿Confías en el...? No sé si es una pelea del triunfo del bien sobre el mal, etcétera, como nos han enseñado en muchas ocasiones, pero ¿confías en no sé si romper esa dicotomía o en que al final pues esa luz, esa aspiración del hombre a la bondad, al compartir, Hombre, yo creo que el hombre de mundo encuentra mucha dificultad para creer todavía en el bien. Sí. ¿Por qué? Porque está viendo a su alrededor mucha injusticia y mucho sufrimiento. Ahora bien, el hombre de mundo es una manera de ser hombre. Hay otras. Los que no somos hombres de mundo, nos fijamos tal vez en experiencias más concretas, más íntimas, relacionadas con el sufrimiento y con la esperanza. Y en esos pequeños ámbitos de vida humana, que son la familia, que son los enfermos, los que cuidamos, o a los que acompañamos al menos, que son un poco los pequeños encuentros, los pequeños ámbitos de cada día, ahí sí que vemos mucha esperanza en medio del sufrimiento y de la desgracia, ¿no? Yo te puedo decir, Jesús, que en ninguna parte quizás he encontrado tanta esperanza como en un hospital. Desde hace 2 meses que estoy... Bueno, hemos dicho todavía en esta conversación que Víctor es sacerdote, que estuviste durante bastante tiempo de tu vida en un monasterio y saliste. Por eso también la dinámica del ruido y del silencio. Has estado en distintos lugares y desde hace un tiempo estás trabajando, colaborando, pastoral y afectivamente en un hospital aquí en Madrid. Para situar también a nuestros oyentes en quién es Víctor. Esa vivencia que estás teniendo reafirma esa sensación
de algo que, una palabra que todavía creo que no hemos utilizado, que es la del cuidado, la del hacerse responsable de. Claro. También lo dice mucho, es uno de los ejes del Papa Francisco, lo vemos en Laudato Si, referido a la naturaleza, pero dentro de la naturaleza también el ser humano como parte integrante de la Madre Tierra. ¿Cómo has cambiado esa visión del cuidado más, si me lo permites, más práctico, más de carne en tu experiencia vital actual en comparación con otra vida anterior en la que pues era más una experiencia probablemente más espiritual, probablemente más de... Bueno, yo veo mi vida muy en continuidad, ¿no? Porque los escenarios cambian, pero el drama sigue siendo el mismo. Y el cuidado estaba vivo en la vida monástica que he vivido, estaba presente, porque yo era cuidador y era cuidado a la vez. Y lo está también ahora en el hospital, en el entorno de la salud. Y también, entonces, como te decía, lo que ahora veo un poco como confirmado, afianzado, es la intuición de que allí donde realmente se sufre y se palpa la soledad humana, es donde a veces brota con más vigor la esperanza. La ilusión, la alegría, las ganas de vivir, la inocencia a veces, lo cual es una paradoja. Es quizás la paradoja de la cruz, que solo se entiende plenamente a la luz de la Pascua, ¿no? Es el sufrimiento que puede llevar a un mayor aprendizaje, un mayor conocimiento y a ofrecer también, no solo el sufrimiento, sino la propia experiencia. Estamos hablando del final, en muchos casos del final de la vida, con personas mayores, enfermas y demás, que no se cansan ni probablemente en los últimos momentos es cuando mejores lecciones prácticas de vida también nos dan a los que estamos cerca. De vida y de silencio, quizás. Porque claro, ¿cómo le dices tú, o qué le dices tú a alguien que lo está pasando muy mal y que se quiere morir? ¿Qué le dices? Decía Bonhoeffer algo así como que hablar sobre Cristo significa a veces callar sobre él. Y yo también lo creo. Creo, como te decía al principio, no en el silencio que ahora está de moda por influencia de oriental, sino en el silencio que deja la palabra. El silencio en la frontera. Allí donde y cuando... ¿Qué dices? Es que no puedes decir algo que no sea una fórmula. Y repetir una fórmula es algo muy triste. ¿No te parece, Jesús? Me lo parece. Algo que suena a inauténtico. Me parece muy común, tristemente común, pero es una realidad. Por eso es mejor callar y escuchar. Y aprender, ¿no? Por eso, al final, lo que yo veo es que el cuidador es cuidado y se crea y se desarrolla entre los seres humanos una dinámica de encuentro y de donación mutua, ¿no? que es tan antigua como el ser humano, a pesar de que, desde luego, el mal siempre es noticia. Vamos a parar y vamos a intentar que nuestros lectores también puedan escuchar y paladear esta conversación, que yo te agradezco muchísimo. Además, hemos hablado poco de las páginas del libro, pero hemos hablado mucho de lo que envuelve lo que has querido plasmar. Víctor, muchísimas gracias. El libro está editado por Darana, luego les pondremos aquí un rotulito. Se llama Pequeño Tratado de Imperfección, de Víctor Márquez Pailos. ¿Pailos? Sí, tal como suena, como lo has dicho. Y nos da que pensar. Es un buen regalo probablemente para estas Navidades en las que vamos a estar rodeados de muchos amigos, de mucha familia, también de mucho ruido, de mucho consumo. Y igual con pocos momentos para pensar en otras cosas esenciales y de estar callados, adorando también el misterio que llega. Sí. Muchísimas gracias, Víctor, ha sido un auténtico placer. Igualmente, el placer es mío. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.